Seguimos, Lobato Compañía, segunda parte del programa. Estamos con don Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo. Antes de seguir hablando con él, como siempre en estas segundas partes les leo con música clásica de fondo otro trocito de literatura, por supuesto que es a mi criterio, pero yo creo que lo comparten, que merece la pena ser oída y leída. Les hablo en este caso de Italo Calvino, el varón rampante, de un personaje que decide, por su constancia, por su seguridad y por su fortaleza mental, decide hacer lo que se ha propuesto y lo que es su voluntad, y es subirse a los árboles y hacer la vida arriba de los árboles, porque ya está cansado de pisar la tierra y va a seguir viviendo. No es que odie a la humanidad, sino que lo quiere ver todo desde otra perspectiva. Luego al invitado le vamos a hablar o preguntar qué es eso de quizás ves la vida desde otra perspectiva. Así que permítanme que les lea un poquito de Italo Calvino. Fíjense. Así pues, una vez Cosimo, que al hacer guardia por los incendios había cogido la costumbre de despertarse de noche, vio una luz que bajaba por el valle. La siguió, silencioso por las ramas con sus pasos de gato, y vio a Eneas Silvio que caminaba muy deprisa, con el fez y la címarra, sosteniendo una linterna. ¿Qué haría dando vueltas a esas horas el caballero abogado que solía acostarse con las gallinas? Cosimo lo siguió. Tenía cuidado de no hacer ruido, aun sabiendo que su tío, cuando caminaba tan fervorizado, estaba como sordo y veía solo a un palmo de sus narices. Por caminos y atajos el caballero abogado llegó hasta la orilla del mar, a un trozo de playa pedregosa, y se puso a agitar una linterna. No había luna. En el mar no se conseguía ver nada, salvo el movimiento de la espuma de las olas más próximas. Cosimo estaba sobre un pino, algo lejos de la orilla, porque allí al final la vegetación raleaba y ya no era tan fácil llegar por las ramas a todas partes. El caso es que veía perfectamente al viejecito con el alto fez en la costa desierta, que agitaba la linterna hacia la oscuridad, y de aquella oscuridad le respondió, de pronto, otra luz de linterna, cercana como si la hubiesen encendido entonces, y apareció muy veloz una pequeña embarcación. Ojalá les haya fascinado, producido esa inquietud de saber cómo sigue esta novela del varón rampante de Italo Calvino. Don Alonso, como Cosimo, hay muchas veces que nos perdemos por las ramas de la vida. Es fácil perderse por las ramas, sí, pero también es placentero a veces, claro. Entonces es un lujo perderse por las ramas, ¿no? Pero yo creo que todos debemos hacerlo de vez en cuando, pero de una forma consciente, ¿no? Saber que nos perdemos y saber que volvemos. ¿Dónde está el tronco, ¿no? Entonces está bien. Yo a veces tiendo a irme por las ramas, y todos en general, pero eso está bien con su medida, como decía Aristóteles, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los fundamentos, te voy a preguntar, de la aristocracia, de la nobleza? ¿Por qué es y por qué era? Y vamos a hilarlo con qué sentimiento tienes tú de tus padres. Va un poco con el acervo de qué es lo que ha mantenido siempre la nobleza y qué trataba de trasladarle a la ciudadanía, a la región, a la nación, al país, de qué se tratara. Bueno, pues la nobleza lleva, pues es la memoria, concretamente en lo que es la nobleza, pues que lleva un título, la memoria de un antepasado fundador cuyos valores pues merecen ser recordados, ¿no? Y justamente el sentido que tiene pues es hacer vivos esos valores en la persona que hereda el nombre, pues un poco para que la sociedad tenga una referencia. Ese, digamos, que es el sentido noble y el origen real de lo que es. La nobleza tiene dos aspectos, claro, lo que es la nobleza personal, la ética, la moral, que es la verdadera nobleza,
y luego la nobleza de sangre, que es una cosa más bien circunstancial. Pero ligando esas dos cosas, sí, podemos encontrar que esa nobleza, digamos, moral, converge con la nobleza de sangre en un personaje. En el caso de nuestra familia, pues está muy claro, Guzmán el Bueno, que precisamente sobresalió por unas condiciones morales bastante sobresalientes, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la misión que tienen. Y tienen una importancia, pues, que yo creo que ahora quizá es más notoria, ¿no? En un momento en el cual pues está todo muy diluido y muy difuminado, pues que haya algunas personas que encarnen pues esos valores, pues puede a lo mejor servir. Lo que pasa que claro, es una responsabilidad, porque no es fácil. Eso te iba a decir, muchas veces se puede entender, o lo has entendido tú, como un peso, como... Es un peso, evidentemente, porque la gente cuando la vida mía es tan difícil o fácil como la de todo el mundo, pero con un condicionante que es tópico, que todo el mundo pues suele contestar así, pero que no deja de ser cierto, que es que claro, te van a exigir bastante más, ¿no? Y no saben realmente cómo ha sido la vida de cada uno, ¿no? Entonces tienes una responsabilidad mayor, vas a tener un nivel de exigencia mayor y vas a saber que en tu vida, si quieres tener esa función de preservar unos valores históricos, morales, pues tienes que llevar una vida pues en la medida de hacer todo lo posible para que esos valores se mantengan, ¿no? Por lo menos no los manches, no manches el blasón, como se decía antes, ¿no? Entonces la nobleza tiene ese sentido, no tiene ningún otro más, es un elemento cultural que yo creo que a todos beneficia, que está manchado porque la gente, pues es muy fácil hacer demagogia, que es lo que hacen normalmente los políticos, bueno, identifican de una forma errónea la nobleza y la aristocracia con una determinada opresión, y eso es injusto, porque en España, por ejemplo, pues no hubo el feudalismo que hubo en Europa. En España la nobleza y la aristocracia era de jurisdicción, era necesario porque sustituían al rey en determinadas zonas, pero no tenían propiedad, ni control, ni dominio sobre la vida de las personas. Yo a veces leo cartas en el archivo geniales al séptimo duque, que quería pasar al coto en la barca, que el barquero que pasaba de Sanlúcar al coto, pues iba él con su mujer a pasar una temporada, y el barquero le dijo que no lo pasaba, porque estaba cabreado con él, porque no sé qué le había pasado con un pleito, con unos derechos que tenía, y no le pasó, y el duque se tuvo que aguantar y volverse a su casa. Eso es impensable en cualquier otro lugar de Europa, claro, y menos en el siglo XVI. En Gran Bretaña la gente era libre en España. El poder de negociación estaba en las personas. Entonces, ¿por qué hay cosas que no se han trasladado bien a la sociedad o se han podido interpretar? Porque ha habido en España, el problema ha sido el siglo XIX. El siglo XIX en España no ha habido el cambio, no hubo una transformación industrial. La industrialización lleva asociadas muchas cosas, ¿no? Claro. Yo les aconsejo que vean una serie, no una película americana, una serie sobre una novela de una inglesa, se llama Norte y Sur, que cuenta un poco en 1840-50 las diferencias que había entre el norte industrializado de Inglaterra, lo que llaman los Midlands, que eran Manchester, Liverpool, todas estas ciudades, Newcastle, en la zona, digamos, más hacia el nordeste, y lo que era el sur, que era tradicional, ¿no? Entonces es el viaje en tren de la hija de un presbítero que se traslada a su padre porque pierde la fe y se va al norte. Y entonces el choque cultural, cuando ella llega y ve una sociedad en que el reloj, por ejemplo, es el rey, nunca se había trabajado como trabajamos ahora por horas. Eso fue, y luego el trato que había, un trato descarnado de tú a tú, no había ningún tipo de respeto por privilegios, etcétera, etcétera. En el sur, sin embargo, donde todavía persistía la antigua forma económica, pues todavía había ciertos privilegios que nadie tocaba, etcétera. Entonces en España eso no pasa, y se cogen cosas un poco por encima, ¿no? Entonces digamos que uno de los problemas que surgen es que
que cuando se hace la desamortización, que no quiero complicarles mucho la vida, pero que se pretende que las tierras que eran de la nobleza, que no eran, pasen a manos privadas para que sean más rentables, se pongan en producción. Sí, no se pusieron en producción. Claro. Entonces los digamos burgueses, propietarios de fábricas de Cataluña, del País Vasco, de otras zonas. ¿Pero eso coincide con Mendizábal? ¿Esa es la desamortización? Sí, hubo varias. Mendizábal fue la más importante, pero empieza la primera de Godoy, Mendizábal, etcétera, etcétera, ¿no? En Mendizábal ya primero desamortizan los bienes de la Iglesia, después los bienes de propios y los bienes del común, que son los bienes del ayuntamiento. Por ejemplo, la Casa Medina Sidonia no se aprovechó de eso. ¿Qué pasa cuando llega el gobierno liberal y dan la posibilidad, el Estado se incauta como propias las fincas que eran de los pueblos de aquí de Andalucía, por Medina Sidonia, muchos pueblos, incluso el propio Jerez, pues tenían un alfoz, que quiere decir unas tierras comunales importantes. De pronto se las queda el Estado, y para compensar la hacienda, porque claro, el gran drama de España en el 19 es que perdemos las rentas americanas porque se independizan. Claro. Y de América entraban las rentas, claro, sí, que nivelaban la balanza, sí, el presupuesto nacional. Claro. Y entonces esas fincas las ponen en venta para sacar dinero de Hacienda, ¿no? Y venden eso, y entonces claro, la compran gente como bienes propios, y claro, los vecinos de muchos pueblos se quedan y le escriben al duque: ¿qué hacemos, señor duque? Que no podemos sacar las vacas. Otros, para evitar eso, pues le decían a sus señores: inscriban las tierras a su nombre, sí, porque así no se las quedará el Estado. Claro. Pero claro, después no se les olvidó. ¿Pero de ahí salieron los censos o no? No, los censos son anteriores. El censo es una cosa medieval. O sea, como un noble, por muy rico que fuera, podía tener 20.000 hectáreas, pero no podía disfrutar ni controlar ni siquiera gastarse el dinero de las rentas. Tampoco era una sociedad en la que se movía mucho dinero. Claro. Entonces se transformaba, bueno, cuando yo vaya, entonces por eso viajaba también el rey, viajaban de un sitio a otro para gastar las rentas que producían sus tierras, ¿no? Y todavía en Aragón existe, ¿no? Es decir, pues le tengo que dar una docena de huevos y 2 gallinas al año al señor. Claro. Y el que tenía el censo, para todo lo demás, era como si fuera propietario. Lo único que no podía hacer era vender. Entonces hay incluso abogados, tú que de tu profesión en Barcelona todavía, que son especialistas sí, en liberar censos. Sí. Porque si no se podía hacer las ventas. Tenían que ser los catalanes, ¿no? Sí, claro. Y todavía existe eso. Don Alonso, déjeme que hablemos un poquito de Don Quijote de la Mancha y con su voz muchísimo más, y además que este es un trocito del capítulo 43. Fíjense qué título: de los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. Y un trocito diría: estoy diciendo que excuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía de ellos que así cuadran con los que vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche y moche hace la plática desmayada y baja. Don Alonso, por favor. Bueno, pues este es uno de los pasajes del Quijote más enjundiosos. Ahora que se meten con Cervantes, pues es bueno oírlo, ¿no? Y te agradezco que me hayas permitido leer este fragmento, que empiezo sin más. Cuando subieres a caballo, no vayas echado el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio, que el andar a caballo a unos hace caballeros y a otros caballerizos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día, y advierte, oh Sancho, que la diligencia es madre de la buena ventura y la pereza su contraria. Jamás llego al término que pide un buen deseo. Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no sirva para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, que creo que no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he dado. Y es que jamás te pongas a disputar de linajes,
a lo menos comparándolos entre sí, pues por fuerza, en los que se comparan, uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo, greguescos ni por pienso, que no les están bien ni a los caballeros ni a los gobernadores. Por ahora esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte. Andará el tiempo y según las ocasiones así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que te hallares. Bueno, pues ya saben que Don Quijote estaba preparando a Sancho para ser gobernador de la ínsula Barataria, y verdaderamente los consejos son extraordinarios. Sí, maravilloso. Muchas gracias, don Alonso. Antes de seguir con otra parte, yo les voy a recomendar esta cocina cervantina de esa ruta de Don Quijote, y además hoy muy brevemente les voy a leer esta receta que es de salteado de fideos de arroz con tofú marinado y verduras. El tofú ya saben que es una especie de cuajada de leche de soja, y que por lo visto va fantástica para el colesterol, así que ojo, salteado de fideos de arroz con tofú marinado y verduras. Les digo solo los ingredientes, que son 300 gramos de fideos de arroz, 250 gramos de judías verdes, 300 gramos de tofú, un pimiento rojo, una cebolla tierna, aceite de oliva suave, salsa de soja y vinagre de arroz. Y improvisen un poco. Bueno, y yo le voy a preguntar a don Alonso, ¿usted también en la cocina se maneja un poco, algo o nada? Por obligación me tengo que manejar. ¿Pero tiene usted alguna receta pues que le hubo un guste tiempo que manejar? las paellas me salían, no se me daban mal. ¿Sí? Lo que pasa es que la paella es un guiso complicado porque necesitas un fuego en condiciones. Y no siempre es fácil encontrar un lugar adecuado. Hago buenos gazpachos, modestia aparte. Bueno. Y bueno, luego pues tampoco es que sea muy de virguerías, ¿no? Pero ahora con mi mujer, pues entre ella y yo nos apañamos, yo suelo hacer de pinche y ella es la que da las instrucciones, ¿no? Sí. Pero la cocina es un ejercicio magnífico, extraordinario, relajante, y bueno, que a todos le aconsejo, ¿no? Que vayan dándole al tema, porque si no la comida se convierte en una cosa monótona, comida precocinada o cosas industriales que realmente no sientan nada. Nos quedan 3 minutos de programa y yo quisiera que antes nos dijera si los fondos, toda la documentación que hay en la Casa de Minas Idóneas se está digitalizando, cuáles son los procesos, si está satisfechos con ellos, lo que quiera decir al respecto, Alonso. Bueno, yo creo que la digitalización es más que nada un derecho casi que tiene la Fundación, porque se está dando desde la Fundación un servicio público, y el hecho de que este servicio se dé, pues sin duda entraña un riesgo que no se daría si los documentos estuvieran quietecitos en sus estantes, ¿no? Pero hay que asumir ese riesgo. Entonces la única manera de limitar ese riesgo precisamente es mediante la digitalización, que es conservar, si ocurriera que Dios no lo quiera, una desgracia, pues conservar la información que hay en el archivo. Desde ese punto de vista, pues la digitalización, que se ha hecho un primer programa de 550 legajos, el archivo tiene 6.000 y pico, está muy bien. Pero yo sí quiero romper una lanza para que se tenga en cuenta de que la Fundación tiene la Fundación y el resto de propietarios pues tienen un poco deben tener, sobre todo la Fundación, el control sobre la difusión de las copias del archivo, sin que ello signifique que tengan que pagarse. Pero yo voy a la Biblioteca Nacional, pido la copia de un documento y me cobran. Voy al Archivo Histórico Nacional y me cobran si quiero tener una copia. Dinos, si es tan amable, nos dice en un minuto que nos queda, que hablamos de los consejos, ¿qué mejor consejos recuerda de su madre? Hombre, a mi madre le debo, y siempre lo digo, la afición a la lectura. Entonces ella me sembró pues una moral rígida, ¿no? Que
que luego pues yo desde luego me lo creí, siempre la admiraba. La vida pues da vueltas, las cosas las ves y a las personas las ves con distinta perspectiva, pero bueno, me quedo con lo bueno, lo he dicho siempre, ¿no? Entonces me ayudó mucho la afición a la lectura, que veo que es una afición difícil, porque cada vez más difícil, hay muy poca gente que lea ya, ¿no? Entonces la lectura impulsa la reflexión, que hablábamos antes, y la lectura también es una fuente de información, y además te hace ejercitar la crítica, ¿no? Entonces eso se lo debo a ella, y es una gran cosa, ¿no? Y luego los valores, lo que significa la historia, y de alguna manera pues lo que significa llevar un determinado nombre, ¿no? Que yo desde luego los interioricé desde muy jovencito. Bueno, pues, y esa es si le parece, otro programa lo tendremos que hacer de la casa de Mía Sidonia y darle más intensidad al respecto. Yo estoy a tu disposición, Eduardo, porque siempre es muy agradable. Muchas gracias, don Alonso González de Gregorio. Muchas gracias por haber estado en Lobato en Compañía y en 8. Un placer, y el honor es mío de poder entrar en sus casas. Muchas gracias. Vale. Amigos de la tele, hasta aquí hemos llegado hoy en Lobato en Compañía. Hemos tenido al Duque de Medina Sidonia, 22º, don Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo. Le hemos leído un poquito de Azorín, Ítalo Calvino, recetas y los consejos de Don Quijote a Sancho. Así que continuamos ahora con un poquito de más música, y muchas gracias, de verdad, gracias. Lobato en Compañía, Jerez 8 Televisión. Y hoy os traigo algo de este Tribunal Supremo, donde hay sin duda que trabajar con la frente alta y la mirada elevada hacia los símbolos de la elocuencia, la justicia, la equidad, la rectitud y la igualdad. O eso debería de ser, porque este órgano judicial se encuentra en lo más alto del poder judicial español, y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional. Y es el órgano superior de todos los órdenes. Ustedes saben, el civil, el penal, el contencioso, el laboral, el militar. Porque también les quería hablar de esa justicia o de esa injusticia que padeció don Miguel de Cervantes en ese procedimiento penal en el proceso de Valladolid en 1605. En la ciudad de Valladolid, en 20 días del mes de junio de 1605, para averiguación de los susodichos, se recibió juramento en forma de derecho de Miguel de Cervantes, de edad de más de 50 años, que vive en las casas nuevas de junto al rastro. Preguntado dijo que este testigo conoce de vista al caballero del hábito de Santiago que dicen se llama don Gaspar, el cual nombre lo ha oído nombrar esta noche. Y estando este testigo acostado en la cama, a hora de las 11, poco más o menos, oyó ruido de grandes voces en la calle, que le llamaba don Luis de Garibay, y este testigo se levantó. Y el dicho don Luis de Garibay dijo a este testigo que le ayudase a subir un hombre, el cual este testigo vio, y era el que tiene declarado, el cual venía con una herida. Venía con una herida encima de la ingle, y le preguntaron dijese quién le había herido, el cual no quiso responder ninguna cosa. Y esto es la verdad, para el juramento fecho, y lo firmo, Miguel de Cervantes. Ante mí, Fernando de Velasco. Un ejemplo de la injusticia que padeció don Miguel de Cervantes, amparado por tribunales y desamparado también él por muchos. Un pequeño detalle de nuestra historia. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.